quiero tratar el tema, siendo específicos, ¿cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo ser santo? Elkin, si soy una persona pues con errores, con fallas, ¿cómo puedo ser santo? No sé si le ha pasado a usted, a mí sí me ha pasado, cuando de pronto está hablando con alguien y soltó usted una expresión que no quería y usted después dice, ¿por qué yo dije eso, Dios mío? O actuó de una forma y, venga, ¿yo por qué actué de esa forma, cierto? Y cometemos errores y nos escachamos, ¿cierto? Con lo que decimos. Y ahora, ¿cómo yo puedo ser santo? Le tengo una buena noticia. Y es que Dios le dice a usted y me dice a mí que seamos santos. Hay algo muy particular. Usted bien lo sabe que Dios tiene unos atributos tremendos. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Él es creador. Pero note algo que es particular. Y le voy a invitar para que tome su Biblia, por favor. Y nos vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, perdón. Primera de Pedro 1, 16. Sin embargo, para ponernos en contexto, vamos a leer desde el 13 hasta el 16. Primera de Pedro, primera epístola, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Si lo tiene, sígame en la lectura, por favor. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Les comentaba que Dios tiene muchos atributos que no tenemos de Él, pero note algo característico. Aunque Dios es omnisciente, omnipresente, son todas estas cualidades que lo distinguen como Dios. Hay una cualidad que Él también tiene y que es ser santo. Y de esas cualidades le dice a usted y me dice a mí que seamos santos como Él es santo. Es decir, que si Él lo dice, que seamos santos, es porque se puede ser ¿qué? Se puede ser santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que yo voy a vivir esa santidad y cómo es que yo voy a ser santo? La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar, por supuesto, en la Biblia, y vamos a aplicar la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Y a través de este mensaje usted se va a dar cuenta de que a la par de la santidad y a la par del cómo ser santo, oye, se desprenden ciertas palabras también importantes, como la obediencia y la justicia. Sin embargo, antes de que abordemos el tema de cómo debemos ser santos, hay que entender algo. La santidad no es un esfuerzo humano, sino un regalo de parte de Dios. El hecho de que usted y yo podamos ser santos no es por nuestro esfuerzo, bien lo ha dicho el pastor, no es porque yo haga como un listado de cosas, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice, el último ya lo hice, soy santo. No, la santidad no es un esfuerzo humano, es un regalo de Dios. Si usted recuerda, el pueblo de Israel en sus inicios estaba rodeado obviamente de todos los pueblos alrededor, y Dios quería algo muy particular con el pueblo de Israel: que el pueblo de Israel no fuera como las demás naciones, un pueblo que fuese diferente. No solamente diferente en su forma de hablar, no solamente en la parte cultural, ¿no? En nuestros países actualmente se respeta mucho la cultura, ¿no? La cultura colombiana, la cultura de cierto país, de Chile, ¿cierto? Y bueno, y las tradiciones, y eso está muy bien, porque hay que pues ser partidarios de nuestro país, ¿cierto? Y ser de nuestra región.
Dios no se hacía referencia tanto a lo cultural, ¿sí? A quizás cómo se vestían o qué comían, sino que Él buscaba algo muy particular para que el pueblo de Israel se diferenciara de todas las naciones. Y en esa diferencia tenían que encontrar algo, que el pueblo de Israel tenía que glorificar a ese Dios. Y ese algo que diferenciaba al pueblo de Israel iba a ser un pueblo santo. Recuerdo también cuando el pueblo de Israel pide un rey. Señor, queremos un rey, pero queremos un rey como el que tienen las demás naciones. Y por supuesto esto no fue del agrado de Dios, ¿cierto? Porque otra vez queremos ser como las demás naciones y Dios nos ha apartado. Y como dice el título de este mes, hemos sido santificados no para aparentar que somos buenos, sino que somos santificados para servirle, para honrarle. Entonces, la santidad viene de parte de Dios para nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 1:30 dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Así que este pasaje nos confirma, ¿cierto?, que hemos sido santificados y que ahora usted y yo somos santificados por medio de Él. Entonces tengamos eso en claro antes de pasar como a mirar qué es lo que realmente, por decirlo así, qué requisitos bíblicamente somos los que ustedes y yo vamos a tener como requisitos para ser santos. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que la santidad es un proceso. Cada día usted y yo transitamos en nuestras actividades y cada día Dios nos llama a ser santos. De por sí esa oración es de forma imperativa, ¿no? Sed santos. Quizás sean un 80% santos, de vez en cuando. Sean santos cuando estén reunidos todos. No, sed santos porque yo soy santos. Es decir, es imperativo y es en todo lugar y en todo momento. Ahora, esa santidad no la vamos a alcanzar en nuestra vida por completo. Hay una comparación bíblica y es que el Señor dice que nuestra vida es como la luz del sol, ¿no? Que va en aumento hasta que llega un momento al mediodía en el que el sol está en su esplendor. Va a haber un momento en el que usted y yo, en ese proceso de santificación, de ser santos para Él, vamos a llegar a ser iguales a Él, semejantes. Por ahora no. Nos toca en ese proceso, ¿cierto? Hasta cuando Él nos llame ya a cuentas y estemos delante de su presencia y le podamos ya ver cara a cara. Seguimos en ese proceso de santificación, de ser santos. Es decir que cuando usted se levanta en la mañana, cuando yo me levanto en la mañana, lo primero que tengo que tener en cuenta es que yo, en mi vida, debo hacer mis acciones agradables para el Señor, en santidad para Él. Y obviamente, eso no solamente es aquí para la iglesia, no solamente es por la temporada, ¿cierto? Algunos son cristianos y santos de enero hasta el 30 de noviembre. 1 de diciembre colgamos el traje de santidad y nos lo volvemos a volver a poner allá después de la fiesta del 15 de enero, del 6 de enero, ¿cierto? No, la santidad. Ahora, habíamos dicho, ¿no?, que esa santidad es un regalo de Dios. Nos vestimos con esas vestiduras que Cristo ha comprado para nosotros por su sangre preciosa, y ahora somos santos por medio de Él. Entonces, tengamos en claro esos dos preceptos. La santidad no es un esfuerzo humano y la santidad es un proceso, no es un estado instantáneo. Se creería que hay que morir, ¿cierto?, en este momento físicamente para que declaren a cierta persona santa. Dios declara que usted tiene que
morir sí al pecado, pero mientras que viva, ser santo para Él y para honrarle. Teniendo claro ya estos dos elementos súper importantes, déjeme compartirle 5 puntos, 5 ítems importantes que usted debe tener en cuenta para ser santo. Por supuesto, no son absolutos, pero son los que bíblicamente usted y yo podremos encontrar. El primero, somos santos por medio de Jesús. La santidad en el Antiguo Testamento requería de obedecer toda la ley. Pero en el Nuevo Testamento la santidad viene por la fe. ¿En quién? En Cristo. Y la transformación del Espíritu. No se trata de seguir estrictamente. Si usted ha leído Levíticos, lo animo a que lea el libro de Levíticos. Levítico capítulo 11, versículo 19, trata unos requisitos que el pueblo de Israel tenía que cumplir para satisfacer unas demandas de Dios, y eran bastante estrictas, ¿cierto? La ley en el Antiguo Testamento tenía que ver con eso, con cumplir cabalmente cada una de esas normas. El problema es que el pueblo de Israel solo se limitó a cumplirla: no matar, no hurtar, no mentir, pero se olvidó de que en su corazón tenía que estar esa santidad. No se trata de seguir estrictamente la ley, sino de vivir una vida consagrada a Dios, amándolo a Él y a los demás. Hay un pasaje en la Biblia, dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Es decir, que si usted quiere ver la presencia del Señor, si yo quiero ver la presencia del Señor, debemos ser santos. Ese hecho de ser santos es esa llave que nos va a permitir encontrarnos con Él y estar frente a frente con Él. No somos santos por nuestro esfuerzo, sino porque Cristo vive en nuestras vidas. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y por supuesto ya no vive Elkin, vive Cristo en mí, vive Cristo en su corazón. Entonces, ese primer elemento que usted debe tener en cuenta es que usted y yo somos santos por medio de Jesucristo. Y tenemos el ejemplo de Jesús cuando estuvo en la tierra. No mintió, lo acusaron, lo persiguieron y siempre se mantuvo. Era increíble. Siempre buscaban cómo hacerle caer una cascarita, ¿cierto? Aún usando la misma ley, y no fueron capaces. Siempre buscaban algo en que hacerle caer a Jesús, y no pudieron nunca jamás los hombres encontrar algo que fuese pecaminoso en él. Es decir, que en Jesús tenemos ese patrón, tenemos esa cualidad de la santidad. Por cierto, a nosotros como hombres, imposible cumplir esa ley. Casi que también los 10 mandamientos, complicado cumplirlos, ¿cierto? ¿Sí? Porque como lo mencionaba al comienzo, usted y yo fallamos, cometemos errores. Y de esos errores que usted y yo sabemos, y cuáles de aquellos errores y pecados que hacemos y quizá ni ofendimos y ni nos dimos cuenta, ¿cierto? Pero sin embargo, Dios nos dice: sed santos, sí pueden hacerlo. ¿Quieren tener comunión conmigo? Sea santo, apártese. La palabra santo, usted recordará, el pastor nos lo ha explicado. Esa palabra santo viene del hebreo kadosh, y esa palabra santo, usted recordará, significa apartado, separado. Usted y yo hemos sido apartados, así como el pueblo de Israel fue apartado, ¿cierto?, de las demás naciones. Usted y yo
bueno, seguimos estando todavía en nuestra casa, en nuestro barrio, aquí en Bucaramanga, en Florida Blanca, donde usted viva, pero usted ahora ha sido apartado, ya no está dentro de ese grupo de personas que piensan de tal forma. Ahora usted ha sido apartado para hacer diferenciación con ellos, pero para glorificar y honrar a Dios. Es decir, usted no es santo para que le pidan favores. Es que Elkin es una gran persona. Elkin es un gran ciudadano. No, soy santo para servirle a Él. Ahora, cuando usted y yo andamos en santidad, pese a nuestro pecado, les comentaba que de esa santidad se desprenden otros elementos. Por eso es que la palabra del Señor no nos dice sean buenos, aunque obviamente también la palabra dice estemos alegres, pero el mandato no es sean alegres y vivan una vida alegre, sino que sean santos, porque a partir de la santidad se desligan muchas cosas. Cosas como ¿cuál? La justicia. Cuando usted y yo somos santos, oye, inmediatamente nos convertimos en buenos ciudadanos. Somos buenos colombianos. ¿Sí? ¿Y yo puedo ser bueno sin ser santo? Sí. ¿Pero puedo ser santo y no ser bueno? No, es incoherente. ¿Cierto? Entonces, lo bueno pueden ser muchos, pero santo no. Porque para ser santos tenemos que ser apartados. Se cuenta una anécdota de el gran reformador Martín Lutero, que trató de alcanzar la santidad a través del ayuno. Martín Lutero en esta época no había iniciado todavía la reforma. Había como una clasificación, ¿no? Los que podían estar más cerca de Dios eran los clérigos y las personas que estaban allí, ¿cierto? De pronto ya consagradas como obispos en una iglesia, pero quizás de pronto la persona, el herrero, el carpintero, él no tiene mucho contacto con Dios, ¿cierto? Y hay una anécdota curiosa. Un zapatero le preguntó una vez cómo podía servir a Dios y le hace esa pregunta a Martín Lutero, a lo que Martín Lutero le contesta: haz buenos zapatos y véndelos a un precio justo. Sencillo. ¿Eres zapatero? Haz buenos zapatos y véndelos a un precio justo. De eso se trata también la santidad. Es de que usted y yo, cuando estamos en santidad y usted y yo somos santos, hacemos las cosas de tal forma que sean agradables para nuestro Dios. No que sea aparentemente bueno para mí, aparentemente bueno para usted, sino que sea agradable para el Señor. Entonces, el primer elemento que usted debe tener en cuenta es que usted es santo por medio de Jesús, por medio de lo que Él hizo. Ya dijimos, cumpliendo la ley, no soy bueno. No soy capaz con los 10 mandamientos, ¿cierto? No voy a ser capaz de cumplir la ley. Entonces, ahora le pido a Dios que Él sea a través de mi vida. Esa es mi oración cada mañana. Padre, controla aún mis palabras. Y sabe que en esto se distinguía el pueblo de Israel. Si usted lee Levíticos, se va a dar cuenta que leyendo ese pasaje, el pueblo de Israel aún debía comer ciertos animales. Debía vestirse de cierta forma. Debía hablar de cierta forma. Es decir, había una diferenciación tremenda. Pero solamente para que dijeran, oye, ¿cómo es ese pueblo de interesante? ¿Cierto? No, era la diferenciación para que dijeran, y bueno, ¿y todo eso para qué es? Era para mostrar la gloria del Señor. Otro elemento importante. Ya miramos el primer punto, somos santos por medio de Jesús. Otro punto importante es siendo obediente. Obediencia como expresión de gratitud. Estábamos leyendo ahí en Primera de Pedro
1:15, 1:16. Pero si usted toma su Biblia en 1 de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Y qué dice después? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La santidad. Yo puedo ser santo, o usted y yo somos santos cuando somos obedientes. ¿Obedientes a qué? A la palabra del Señor, al mandato del Señor. No puedo ser santo si estoy siendo desobediente. ¿Sí? El pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? El haber tomado esa fruta deliciosa y haberla comido. No, esa ya fue la acción como tal, ¿cierto? El pecado de ellos fue en su mente esa desobediencia. Escuchar lo que no tenían que haber escuchado y olvidar rápidamente lo que Dios ya les había dicho. No podrán comer de ese alimento. Ahora, note algo interesante. En el momento de la creación, en cada día de la creación y cada vez que Él hace algo, dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios cuando hizo los árboles que era bueno, cuando separó la luz de las tinieblas, vio Dios que todo era bueno. ¿Bueno para quién? Para Él mismo. Colocó después al hombre allí en el huerto del Edén. Pero todo lo que Él hizo, lo hizo y era bueno para Él. Porque recuerde que la palabra del Señor dice que en Jesús todo existe y es para Él. ¿Sí? En Él subsisten las cosas. Todo es bueno. Es decir, que en la creación, al momento de la creación, todo era santo. Y tanta era la santidad que cuando el hombre es creado, oye, el hombre se da el lujo de poderse pasear por ese hermoso Edén y tener comunión con Dios y hablar con Dios. ¿Sí? Usted se podrá imaginar cómo es ese cuadro. Un huerto, flores, montañas, un clima. Es más, bueno, Adán está desnudo, ¿no? Porque no tenía vestimenta. Considero que para que usted y yo estemos desnudos en un lugar al aire libre, aún hasta la temperatura, tenía que ser una temperatura perfecta, ¿cierto? Oye, y no había nada de pecado en su vida. Es decir, Adán era santo y le permitía esa santidad estar junto a Dios. Pero por esa desobediencia, esa comunión se ha dañado. A Dios gracias, envió a su Hijo Jesucristo y ahora esa santidad ha sido nuevamente colocada sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, y podemos acercarnos cada vez a nuestro Dios en oración. Podemos acercarnos a Él cuando estamos en angustias, porque nos ve con esa vestidura de Cristo. Entonces, somos obedientes y somos santos. Primera de Samuel 15:22, el profeta Samuel hace un llamado porque el pueblo de Israel está haciendo holocaustos. Por supuesto, un mandato de parte de Dios: sacrificar animales, matar becerros y ofrecérselos a Dios. Pero lamentablemente habían perdido el norte. Solo se mataba el animalito, pero en su mente aún estaban en discusión, estaban en peleas, quizás robando, ¿cierto? Maldiciendo. Y Samuel tiene que lanzar una expresión muy fuerte y recordarles al pueblo de Israel. En 1 Samuel 15:22 dice: el obedecer ciertamente es mejor que los sacrificios. Habían olvidado eso, que obedecer. Usted puede, mi hermano, venir a la casa del Señor, y claro que sí, se le anima a que asista a la casa del Señor, a este lugar como iglesia, reunirnos. Puede tener su Biblia, sea digital, sea en físico. Puede hacer muchas cosas, pero si en su corazón usted no es obediente, no puede tener comunión con Dios. Es decir, que la obediencia va de la mano con la santidad. Usted
Usted conocerá o recordará el ejemplo de Daniel. Daniel fue llevado cautivo junto con otros jóvenes a Babilonia. Y había un gran banquete que el rey comía, ¿cierto? Frutas, pollo, cerdo, costillitas de cerdo. Sí, ya se está acercando el almuerzo, ¿no? Y el problema no era que esa comida le fuera a caer mal, ¿no? Una costillita de cerdo. Bueno, si Babilonia hubiese tenido descendencia santanderiana, hasta un mute de pronto aparecería ahí en el menú del rey, ¿cierto? El problema no era que la comida le fuera a caer mal, ¿sí? Que Daniel le dijo allá no me traiga me cae mal, ¿cierto? Me dan gases. No, era que él entendía que ese alimento que el rey tomaba era ofrecido a sus ídolos. Y él propuso. Ahora, fue un mandato de Dios decirle, Dios se le apareció y le dijo, Daniel, no comas sus alimentos. Pero era un precepto que ya se había dado antes, que no podía comer ciertos animales. Pero él entendió, quiero agradar a mi Dios. Oye, y no estaba en su tierra, no estaba en Jerusalén, no estaba en Israel, estaba en una tierra lejana, ¿cierto? Es decir, no se trata solamente de ser santos aquí, en este lugar, en este auditorio. En mi trabajo, en la calle, en el semáforo, ¿cierto? Donde usted se encuentra, usted va a demostrar la santidad. Cuando ve usted que en la autopista se le atraviesa la persona, ¿cómo va a reaccionar usted? ¿Con ese manto de justicia y de santidad? ¿O se le sale el apellido o el santanderiano? Dice que Daniel se propuso de abstenerse de esa comida porque él quería ser obediente a lo que Dios, y Dios tampoco le tenía, bueno, Daniel, si tú dejas de comer estos alimentos, te voy a colocar de esta forma y te voy a dar un buen puesto. No, nada. Su único objetivo era obedecer y agradar. Tenemos, lamentablemente, en nuestros días, sabe que no es complicado hoy hablar de Dios a las personas, realmente es fácil. Cuando yo comparto de Dios con las personas, no es complicado, porque está el concepto de Dios. Bueno, gracias a Dios todavía hay ese respeto hacia Dios, pero es fácil abordar a las personas con el tema de Dios. Pero lamentablemente se tiene hoy en día a Dios, y lamentablemente tengo que decirlo, como el Dios servil. Busco a Dios para que me vaya bien. Le obedezco para que me vaya bien. A ver Dios qué me va a hacer, ¿sí? Y tenemos ese concepto. Le busco, le obedezco, voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero Dios, ¿qué me vas a dar? Y la obediencia no tiene que ver con eso. La obediencia tiene que ver con agradarle a Él. Cuando usted y yo somos obedientes realmente, entonces dice Él que somos especial tesoro. Y Él se abstuvo. La santidad no solo se trataba de evitar lo impuro, sino de vivir en una obediencia constante con Dios. El pueblo de Israel se abstenía de alimentos, se abstenía de tocar animales impuros, pero había olvidado obedecer realmente esa ley como tal. No era lo meticuloso, lo riguroso del método, sino el corazón. Y por supuesto esto era sombra de lo que había de venir en el futuro. Y era que y Jesús sube esa vara. ¿Recuerdan? Cuando le dice a sus discípulos, y Él predica, que aún aquel que piensa en su mente, ¿cierto?, algo contra su hermano, ya ahí está, ¿qué? Pecando. Esa vara aún subió. Y por eso Él dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Y como ustedes no pudieron cumplirla, yo la cumplo por ustedes. Y ahora ustedes son santos por medio de mí, entonces solo obedezcan. Ok, entonces recordemos, el primero, ¿cómo puedo ser santo? Primero, somos santos por medio de Jesús. Segundo,
siendo obedientes. ¿Obedientes a qué? A la palabra del Señor, a su mandato. Elkin, pero ¿qué quiere Dios para mí? Aquí está, su palabra. Aquí está, leamos la palabra. ¿Sí? Usted quiere ser obediente, pero si toma la Biblia cada 20 días, ¿cierto? Si solo toma la Biblia cada domingo, pues va a ser obediente en 2 o 3 cositas y no conocerá el contexto de todo lo que Dios quiere para su vida. ¿Quiere ser obediente? Lea la palabra. Comparto esto con los chicos, los adolescentes de escuela dominical. Les digo, discúlpeme si me vuelvo a ratos como tan, no sé, la palabra será cansón, chocho, cuando les digo, recurran a la palabra. Porque es que los tiempos de hoy en día no son para otra cosa más, sino acudir a la palabra del Señor. Quizás de pronto usted puede consultar. Ahora está de moda las inteligencias artificiales, ¿cierto? Y eso está bien, la tecnología, hay que utilizarla. Pero el primer elemento de consulta, el primer elemento a donde usted debe ir es a la palabra. ¿Quiere conocer más de Dios? ¿Quiere ser obediente? ¿Quiere ser santo? Escudriñe la palabra del Señor. Había unos cristianos en Berea. Ellos procuraban y no tragaban entero, escudriñaban. Aún lo que el mismo Pablo les hablaba, ellos estaban allá indagando. Así que este paréntesis, ¿quiere ser obediente? ¿Quiere buscar más de Dios? Aquí está el camino, la palabra del Señor. Bien, tercero, dejando que la santidad afecte todo. Dejando que la santidad afecte todo. ¿Todo qué es? Lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano que usted y yo podemos hacer? Uno se levanta en la mañana, se prepara su desayuno. Tenemos rutina, ¿cierto? Esa rutina de todos los días. Se levanta, hace el desayuno. Si tiene hijos, los lleva al colegio, a la escuela. Regresa, el oficio. Las que se quedan en casa, los que se quedan en casa, el oficio en casa. Los que van a trabajar, vuelven, y esa rutina es todos los días, ¿cierto? La santidad tiene que afectar eso cotidiano que usted hace. La santidad tiene que afectar desde cuando usted está allí en el baño, cepillándose, jugándose la boca, hasta el momento de usted tomar el desayuno, salir, llegar a su zona de trabajo. ¿De qué forma se comporta usted como cristiano en su trabajo? No, Elkin es una bella persona, es genial, pero póngalo a trabajar con Luis. Hasta ahí llegó, ¿cierto? Elkin es excelente profesional, pero póngalo a trabajar con fulanito de tal y hasta ahí llegó. ¿Cómo soy yo en mi área de trabajo? ¿Cómo soy yo? Ya lo habíamos dicho, en la calle, aún en un partido de fútbol. ¿Cómo soy yo jugando en un partido de fútbol? O bueno, en algún deporte colectivo, ¿cierto? ¿De qué forma me debo comportar? Es decir, aún en esas, pequeñas cosas de la cotidianidad, ahí debe estar presente la santidad. Para los israelitas, la santidad no era solamente momentos de adoración en el templo. Involucraba cada aspecto de la vida, forma de vestirse, trabajar, hasta el descansar, tratar a los demás y hasta comer. La santidad debe afectarnos a todos, a todo nivel, a cada instante y en todo lo que usted haga. En la forma en la que usted se viste, a quien quiere agradar con lo que usted se pone. La forma en la que usted habla, a quien quiere agradar. ¿Sí? Imagínese, a Dios no le vemos como una persona física, ¿cierto? Pero si Dios fuese una persona física aquí al ladito, ¿cómo hablaría usted y se comportaría sabiendo que está, y usted lo sabe, que Dios está en todas partes, pero como una persona ya presente? Usted cuidaría cada una de sus palabras, ¿cierto? Cuidaría la forma en la que trata a los demás.
De ahí entonces el por qué el ser santos involucra no solamente lo que hablábamos al comienzo, la obediencia, sino también la justicia. En el Antiguo Testamento, el Señor le recuerda al pueblo de Israel que en esa parte de la cotidianidad, ellos también deberían tener pesas y balanzas justas. Es decir, que ellos, mientras que mercadeaban allá sus productos, esa balanza, ¿cierto?, donde se medía ya el grano, no debería estar más inclinada para este lado para cobrar más, sino que debería estar bien ajustadita. ¿Ok? Oye, ¿en cuántos negocios usted ha hecho? No sé si de pronto hasta en eso, en esos pequeños detalles, ¿no? Va uno a la tienda, vecino, ¿cuánto es? Y uno ha notado que los billetes de 20 son muy parecidos a los de 5,000, ¿no? Me ha pasado que he entregado el billete de 20 por uno de 5 y el de la tienda me dice, vecino, es un billete. Pero también me ha pasado lo contrario, que el vecino, uy, qué bendición de Dios, Señor, contestaste mi oración. Balanza y pesa justa, ¿cierto? Vecino, qué pena, me dio un billete de 20 y era de 5. Allí, en esa cotidianidad, debe mostrarse la santidad, porque estamos cubiertos de Él. Ahora no es poner, ay, Dios mío, Señor, un billete de 20 y lo entrego. No, porque eso sería un esfuerzo humano, ¿cierto? Por eso es que cada día usted y yo tenemos que morir en esa actitud como persona y vivir para Cristo, dejar que Cristo viva en nosotros. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que usted haga algo en lo cotidiano, piense, la santidad tiene que verse reflejada allí. Esto nos enseña, oye, que Dios es un Dios de detalles y que cada decisión que usted y yo tomemos diaria puede ser, oye, una oportunidad para honrarlo. Esa oportunidad que usted quiere honrar al Señor, quiere glorificarle, se le van a presentar momentos durante el día donde usted puede honrarlo. ¿Y sabe qué es lo curioso? Hay ojos que lo están observando y quizás usted ni se da cuenta, ¿sí? Hay personas que lo están observando y dirán, oye, realmente es diferente, Elkin es diferente. ¿Qué tendrá Elkin? ¿Por qué actuar así? No tiene al papá, no tiene a la mamá, no tiene de pronto al pastor al lado. Oye, ¿a qué obedecerá que él tenga ese carácter así? Ese carácter se debe a la santidad. Y esa cotidianidad mía va a afectar a los que me rodean. El hecho de que yo sea santo en todo lo que yo haga va a afectar a las demás personas, y ese es también una forma de proclamar el evangelio del Señor. Es una forma también de decirle, mire, lo diferente que es Dios. Dice la palabra en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también es fiel ¿en qué? En lo mucho. Pensamos que tenemos que hacer grandes esfuerzos para que Dios nos vea y que Dios entienda que le amamos. No, es en los pequeños detalles, en esas pequeñas cosas donde Dios realmente está observándonos. Oye, Él quien ha sido fiel en esto poquito que le he colocado, ¿cierto? En esto poquito que Él tiene, Él ha sido fiel. Entonces ahora lo vamos a colocar en lo alto. Pero claro, tampoco ese puede ser mi pensamiento cotidiano. Voy a hacer así para que Dios me exalte y me coloque en lo alto. No, porque recuerden que ¿quién vive en nuestro corazón? Cristo. Ya no vivo yo. Él es el que vive. Y si Él es el que vive, entonces realmente el que tiene que florecer y ser exaltado es el nombre del Señor. Cuando usted busca su gloria, ahí no está Jesús. Ahí no está Él. Cuarto, para ser santos, inevitablemente debemos tener comunión con Dios. ¿Cómo ser santo?
teniendo comunión con Dios. La santidad viene por la revelación con Dios, no solo por las reglas. En el Antiguo Testamento la santidad era cumplir la ley. En el Nuevo Testamento la santidad viene de una relación por medio de Jesús. Juan 15, 5. Tome su Biblia ahí en Juan capítulo 15, versículo 5. Y Jesús es especialista en enseñarnos de forma didacta, ¿cierto? Didáctica. Juan 15, versículo 5. Y él toma una referenciación que para el pueblo de Israel era muy común. La vid y las uvas. Dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Ese negocio que usted va a hacer, ese viaje que usted va a hacer, ¿ya lo colocó en las manos del Señor? ¿Ya oró por eso? Ese cambio de empleo, ¿ya se lo pidió al Señor? ¿Ya usted oró por eso? ¿Sí? Esa comunión con Dios, claro, obviamente cuando yo tengo comunión con Dios, yo le pido a Dios y claro que sí, Él no se va a disgustar porque usted y yo le pidamos. Pero tampoco esa comunión con Dios tiene por qué ser solamente dame y dame y dame. Comunión, relación. Cuando usted se relaciona con una persona, va a tomar características de esa persona, ¿no? Recuerdo un conocido, un gran amigo, su forma de hablar era muy particular y me gustaba charlar con él. Cada vez que yo hablaba con él, yo salía como enérgico, ¿no? Salía como motivado, ¿no? También tengo otras personas que cuando yo hablo con ellos, salgo como cabizbajo, salgo como un peso encima, ¿no? Es decir, que lo que uno tiene en su corazón lo proyecta, ¿cierto? Cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, se nos pega lo de Dios. Se nos pega, ¿cierto? Tranquilo que a Él no se le va a pegar lo de nosotros. Eso no es bidireccional, es de allá para acá. Siempre y cuando usted y yo caminemos con Él, se nos va a pegar lo de Él. ¿Y qué es lo de Él? Que Él es un ser santo, que Él es un ser creador, que Él es un ser que provee. Ok, entonces tengo comunión con Él porque anhelo estar en su presencia. Oye, qué gran privilegio. También de susto, ¿no? Los sacerdotes, visualizo mucho ese momento, ¿no? Cuando el pueblo de Israel está en el desierto, ese privilegio de los sacerdotes y de ese sumo sacerdote de estar allí ministrando en el tabernáculo. Es profesión complicada, difícil, porque si no se estaba santo en ese momento, ¿qué le pasaba? Siguiente sacerdote, ¿cierto? Es decir, que si ese sacerdote no cumplía los requisitos, moría. A Dios gracias, no estamos en ese momento, pero no deja de parecerme un gran privilegio el hecho de haber armado ese tabernáculo y de saber que, oye, descendió esa nube y que ahí está la presencia del Señor. ¿Listo? Claro, por supuesto, la presencia del Señor ahora está en nuestros corazones y ese debe ser nuestro anhelo. Ahora que yo pueda tener comunión con Dios cada mañana. En mi casa añoro cuando tengo un tiempo, y sobre todo en las mañanas, abro la ventana ya de mi sala y puedo sentarme a leer la palabra, puedo ver parte de la ciudad y puedo tener comunión con Dios con un cafecito ahí al ladito. Oye, es un momento de verdad especial en el que yo de verdad descanso, en el que yo recobro fuerzas y en las que yo me empapo de Él, aprendo de Él y me maravillo. Y realmente, después de años, puedo entender algo de lo que el salmista dice: me deleito en tu palabra y me deleito en tu ley. Cuando yo leía esto, yo de niño dije, pero
¿Cuál es la delicia del salmista en obedecer la palabra del Señor? ¿Cuál es la delicia? No entiendo, ¿cierto? Cuando ya se pasan los años y pasa uno por experiencias, realmente la ley del Señor es una delicia, es alimento para el cuerpo. Oye, ¿y eso cómo lo entendí? A través solamente de tener comunión con Dios. ¿Quieres ser santo? Debes tener comunión con Dios. Dios siempre está en el mismo sitio, esperando a que nosotros nos acerquemos. Somos nosotros los que ¿qué? Nos alejamos. Acércate en esta mañana al Señor. Acércate. Recuerda que Él está allí esperando para tener también comunión contigo. Ese Edén que hizo para Adán y para Eva aún está presente hoy en día. Ese Edén espiritual está presente para ti y para mí. Él quiere tener comunión con Dios, pero definitivamente quiere que seamos santos para tener esa relación. Gálatas 5, 22 y 23 se reflejan esos frutos que vienen a partir de la santidad. La santidad se refleja en los frutos del Espíritu. Y usted lo podrá allí recordar en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Y dice que, oye, todos estos son frutos de ese Espíritu Santo y son frutos de esa relación y esa comunión que usted y yo tenemos con Dios. Deje de tener comunión con Dios, ya no va a tener gozo. Deje de tener comunión con Dios, ya no va a tener paz. El pastor lo mencionaba hace un momento: estrés, ansiedad. Deje de tener comunión con Dios. Ahora, claro que sí, nos puede dar estrés y ansiedad, claro que sí. Sí, porque estamos todavía en este cuerpo humano que es propenso a enfermarse. Pero no puede ser lo cotidiano. Lo cotidiano que es que haya paciencia y bondad, amor, fe, templanza en nuestros corazones, dominio propio. Y eso viene derivado de la comunión con nuestro Dios. ¿Listo? Por último, y no menos importante, siendo transformados por la renovación de nuestra mente. Vimos que la santidad involucra todo, nuestro ser. Ahora también involucra nuestra mente, siendo transformados por la renovación de nuestra mente. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, Romanos 12:2. Pablo menciona este pasaje, y cuando Pablo está predicando el evangelio, había un pueblo muy estudioso y eran los griegos. Ellos estaban ávidos de aprender cosas nuevas, ¿cierto? Y si usted estudia, los griegos realmente revolucionaron la ciencia. Fueron personas que en la filosofía profundizaron mucho. Y sin embargo, él está diciendo: no se conformen a ese siglo. Ahora ya estamos en otro tiempo, en el tiempo de la tecnología, ¿cierto? De la computación. No se conformen a este siglo, sino transfórmense en su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Su mente y mi mente, definitivamente, para ser santos, tiene que ser transformada. Un lavado de cerebro, yo puedo, todo lo puedo, no. Como ya insistimos, no es aunque sí, claro que sí, hay un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo en nuestras vidas, como cristianos, como creyentes, tiene que haber un esfuerzo, ¿cierto? Cuando usted se aleja del pecado, usted decide, hacemos un esfuerzo, pero no es un esfuerzo completamente nuestro. ¿Listo? En nuestra mente tenemos que estar sometidos a la voluntad del Señor.
que nuestra mente sea como una esponja, ¿cierto? Que sea llenada por esa presencia del Señor. Efesios 4, versículo 23 y 24. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Mire que ahí aparece otra vez la palabra justicia. En la justicia y la santidad de la verdad. Inevitablemente santidad, obediencia y justicia van de la mano. Pero miren que la santidad es la que es esa llave, ¿no? ¿Sí? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hoy en día basta con que usted encienda el televisor, basta con que usted vaya a alguna red social y cada quien da su opinión, ¿cierto? Bueno, yo opino esto a nivel de política, a nivel de ciencia, a nivel de psicología. Cada quien da su opinión. Yo pienso esto, ¿cierto? Y respetable. Pero ¿qué pide Dios? ¿Qué es lo que demanda Dios? ¿Cierto? Para nuestra mente. Es allí donde usted y yo tenemos que hacer la diferencia. O si bien seguimos a lo que dice el comentarista X o el comentarista Y, o lo que realmente dice Dios, para renovar mi mente. Oye, y nuestra mente es, hablando a nivel biológico, el cerebro es un músculo increíble, poderoso. Lo que pasa es que hemos llevado el cerebro solamente al nivel biológico y al nivel de la autoayuda, y hemos quitado a Dios de la ecuación. Y esa renovación, y claro, se habla de renovar la mente, pero a Cristo y a Dios se ha quitado de la ecuación. Y claro, estas personas que trabajan la mente obtienen unos resultados tremendos, ¿sí? A nivel biológico, a nivel social. Pero a nivel espiritual, nada que ver. Y cuando Dios habla de esa renovación de nuestra mente, es integral, tanto espiritual como emocional como biológicamente. Cada día, usted y yo debemos renovar nuestra mente. Y una vez más, ¿cómo renuevo mi mente? Siendo alimentado por la palabra del Señor. Cuando usted toma el pasaje, lo lee, lo mastica, lo escudriña, entiende, va más allá del Salmo 1, del Salmo 23, de todos los días, y se va al Antiguo Testamento, lo compara con el Nuevo y le empieza a preguntar al Señor. Pregúntele: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Háblame, renueva mi mente. Quizás hago cosas desde hace 15 años y siempre las hago así. Señor, cambia mi forma de pensar. Es más, quizás hasta un versículo que usted haya leído y usted lo entendía de una forma y ahora usted lo comprende de otra forma, ¿cierto? Porque su mente ha sido renovada. Entonces, repasemos. ¿Cómo ser santos? Por medio de Jesús. Muy bien. Siendo también, ¿qué? Obedientes al mandato del Señor. Tercero, dejando que la santidad, y eso recuérdelo por favor, mi hermano, todos los días usted y yo vamos a luchar por ser santos y que esa santidad afecte la cotidianidad suya. Cuarto, saque un espacio durante el día, durante la semana, un espacio, no sé, en su casa, disponga el lugar, el altar familiar, algo, ese tiempo, tenga comunión con Dios. No deje pasar el tiempo, 20, 15 días, el ayuno, voy a ir. Esa comunión personal tiene que ser constante. Y tercero, siendo transformados por la renovación de nuestra mente. Quizás habrán algunos otros puntos para ser santos, pero en esta mañana Dios nos invita
para que en esa santificación para su presencia, que hemos sido apartados para su presencia, recordemos cómo podemos ser santos. Cuando nos presentemos delante de su presencia, estaremos ya en ese resplandor de santidad. Oiga, y tremendo, le veremos tal cual es, cara a cara, porque hemos peleado, y lo diremos, como dijo Pablo, he peleado esa buena batalla, esa batalla de la santidad, el de ser santos todos los días, uno dice, no, todos los santos días, realmente es así, todos los santos días usted va a luchar por ser santo, un poco más cada vez, santo, santo, santo. Y la palabra, los ángeles lo cantan, ¿no? Y esa canción la cantamos aquí. Él es 3 veces santo, ni siquiera es algo de santidad. Es que Dios tiene un poquito de santidad. No, Él es completamente santo. Entonces, recuerde el mandato que Dios le hace en esta mañana. Sed santos porque yo soy santo. Es decir, que sí se puede. Incline su rostro, por favor. Y pidámosle en esta mañana al Señor que nos ayude. Pídele en esta mañana para que esa cobertura, ese manto de santidad que ha sido dada por Jesús, ahora sea cubriendo nuestro cuerpo, cubriendo nuestra vida. Padre Celestial, gracias en esta mañana, gracias en este día, porque has abierto nuestro entendimiento para comprender lo importante y lo serio que es la santidad. Queremos, Padre, esforzarnos, no en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Padre, por acercarnos a ti y que tú nos veas por medio de Cristo Jesús santos, como hijos santos y agradables, y que podamos levantar nuestras manos en santidad para ti, para honrarte, para glorificarte. Ayúdanos a entender, Padre, que la santidad no solamente conviene a la casa, dice la palabra del Señor. La santidad conviene a la casa. Y la casa no es solamente este lugar donde estamos todos reunidos. La santidad conviene en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos a entenderlo hoy, pero también mañana cuando estemos en nuestras casas, el martes cuando vayamos a trabajar, cuando vayamos a estudiar y en nuestras labores diarias. Que podamos realmente demostrar que hemos sido apartados para honra y gloria tuya, que hemos sido apartados y hay diferenciación en nosotros porque queremos mostrar tu gloria. Todo esto, Padre, todo esto es para mostrar quién eres, lo grande y lo poderoso, y que tú realmente eres un Dios que es 3 veces santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.